Queridos hermanos, qué alegría estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Agradezco ese detalle de estar pendiente de este programa, Confirmo mi Fe. Como saben, ya hemos tomado la temática del retiro de la nueva evangelización o el querigma. Ya vimos el primer tema, el amor del Padre. Iniciamos con el segundo tema del primer bloque, que es la renovación del sacramento del bautismo. Y el segundo tema es la salvación en Jesús. Como todos saben, Cristo es el único Salvador. De hecho, las primeras tres letras de la palabra Jesús significan Jesús Salvador del hombre, la JHS, ¿no? El Jesus Homini Salvatore, ¿no? Vamos a ver el pecado del mundo. Se llama pecado del mundo a toda aquella ola de circunstancias, de situaciones pecaminosas que el hombre realiza. Por supuesto, el hombre de espaldas a Dios. Y ese pecado que el hombre realiza, pues por supuesto tiene sus consecuencias, no solamente en el ámbito moral, también en el ámbito económico, en el ámbito natural. Por eso el Papa Francisco, su primera carta, que fue como su tarjeta de presentación, la Laudato Si, ustedes recordarán, es una carta donde el Papa nos pide que cuidemos nuestra casa común, le llama el Papa, es decir, la tierra, el universo que Dios nos ha concedido. Y si no cuidamos la tierra, pues las consecuencias son drásticas, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, son testigos de estos años que la lluvia prácticamente ya no existía en el invierno, meses sin lluvia, hasta este año pues que hemos tenido lluvia, un poquito exagerada incluso, ¿no? Y todo eso es consecuencia de lo mismo, ¿no? La deforestación, ese cortar, talar árboles sin medida, a veces solo por negocio, no exactamente por una necesidad extrema, ¿no? Y lo malo no es cortar árboles, lo malo es que no sembramos otro árbol. En un país vecino crearon una campaña que se llamó "Si tala un árbol, siembre dos". Quizás sería bueno que nosotros, nuestro país, tengamos esa misma idea, ¿verdad? Talamos un árbol, pues sembremos 2, 3 más, ¿no? Porque recuerden que es parte de la naturaleza que Dios nos ha concedido. Solo talamos árboles, se acaban los mantos acuíferos, el agua escasea, y todo eso viene a afectar, y eso es parte de ese pecado, y consecuencias, pues, drásticas que afectan a toda la humanidad. Desde el primer pecado del hombre, el mal se extiende cada vez más. Ustedes ven la maldad que existe ahora. Si Sodoma y Gomorra fue destruida por el poder de Dios por su pecado, ¿qué pasaría ahora si Dios actuara de la misma manera? Se ha dicho en una ocasión, ¿no?, de que aquellos eran santos comparados con el hombre del siglo XXI, ¿no? Los hombres de Sodoma y Gomorra eran beatos, eran santos, no cometían las maldades que hoy se cometen, y sin embargo todos sabemos lo que pasó. Entonces no tentemos a Dios, ¿verdad?, a que Dios vuelva a actuar como en aquellos tiempos. Lo mismo en la época de Noé, el diluvio, ¿no? Dios ahí quiso hacer un pacto con el hombre. Jamás destruiré la tierra, le promete Dios al hombre. Y por eso el famoso arco iris, como un recordatorio, como un despertador para que Dios no vuelva a castigar la tierra. Pero hermanos, no provoquemos la ira de Dios. Cuidemos, como dijo el Papa, nuestra casa común. El pecado del mundo genera múltiples y graves consecuencias en todos los campos. A nivel individual, por ejemplo. ¿Cuánto vivía la gente antes? La media de vida era de 70, 80 años. Hoy ha bajado como a los 50, 60 años, ¿no? El hombre vive menos. Luego, a nivel conyugal, cuánta gente se está separando, se están divorciando, incluso matrimonios establecidos bajo la bendición de Dios, ¿no?, bajo el sacramento del matrimonio. Nos cuenta el encargado de la comisión esta que estudia estos matrimonios, ¿no?, irregulares, que abundan los casos
pidiendo nulidad matrimonial. Todo esto es consecuencia pues de estas situaciones pecaminosas que estamos hablando. También el familiar, ¿no? Relacional, social y en la misma naturaleza, como hemos dicho. Y sobre todo la dificultad de descubrir la presencia del Dios vivo en todas las cosas y para la relación y comunión personal con Él. En todo eso, hermanos, afecta y se viven esas consecuencias de ese pecado que el ser humano comete. Y aquí apuntamos primeramente en la persona. ¿De qué manera el pecado afecta a la persona? Lo encontramos en cada individuo, hombre y mujer de cualquier edad. Antiguamente se decía que el ser humano comienza a pecar a los 8 años. Se hablaba del uso de razón. Pues ahora yo diría que eso se ha adelantado mínimo 2 años. Ahora un niño de 6 años ya sabe lo que es pecado. Ya peca un niño a los 6 años. Entonces quiere decir que hasta eso se ha adelantado ahora, ¿no? Cómo está afectando a la persona el pecado. Primero en el cuerpo. Sufre toda clase de afecciones, dolencias, enfermedades. Todos somos testigos de estas nuevas enfermedades que han surgido. De repente el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? La OMS, declara nuevas enfermedades con nuevas consecuencias. Y lo peor, hermanos, hay enfermedades nuevas, pero no hay curación. Como el caso del SIDA, que ya tiene, parece que un par de décadas que surgió, ¿verdad? Y todavía no encuentran el medicamento para esta enfermedad. Y eso también es consecuencia del pecado. Pasan los tiempos, pecados nuevos, enfermedades nuevas. Y luego pequeñas y grandes, leves o incurables enfermedades. También organismos deteriorados. Ustedes ven que cada día surgen niños con capacidades especiales, ¿no? Niños con síndrome Down, niños autistas y muchas otras cosas que van surgiendo ahí, ¿no? Incluso eso que el famoso síndrome Helm, ¿no? Un síndrome que afecta a las mujeres en su proceso de embarazo, ¿no? Sobre todo en últimos meses o últimas semanas, como es el caso del milagro que hizo Monseñor, ¿no? Por supuesto que Dios a través de él, ¿no? Ese milagro que permitió pues la canonización de nuestro santo. Y todo eso es consecuencia de ese pecado que el hombre realiza. Órganos lesionados y funciones impedidas, equilibrio orgánico roto. Cuánta gente con depresiones, personas depresivas con caracteres fuertes. Todo eso pues fruto del pecado. Y eso pues afecta en cuanto al cuerpo, es decir, a lo físico. ¿Y cómo afecta el pecado en la mente? Dice, en la mente y en su comportamiento también hay consecuencias del pecado. Toda clase de desajustes y desequilibrios. Personas iracundas, ¿no? Es decir, con un temperamento fuerte que fácilmente se enojan, ¿no? Y una persona enojada dice y hace cosas que después lamenta, ¿no? Y a veces el orgullo no nos lleva a decir perdónenme, pero allí están las consecuencias de ese pecado que cometemos. Toda clase de desajustes y desequilibrios, desorden y falta de armonía consigo mismo. Porque últimamente se han desatado, por ejemplo, los suicidios. Personas que se quitan la vida. Precisamente por esto, hermanos, ese desorden y falta de armonía con uno mismo. Personas que dicen, yo no sé por qué nací, mi vida no tiene sentido, este problema no tiene solución, y creen que lo más fácil, lo más correcto es el suicidio, el quitarse la vida. Ese es parte de un desequilibrio, falta de armonía en el interior de la persona. También dice desorden y desajustes con los demás, ¿no? Y con toda la creación. Personas que hacen cosas y uno les pregunta, ¿por qué lo hiciste? Dicen, no sé. De repente un hijo agrede a su madre,
¿por qué lo hiciste? No sé. Agrede a otro, ¿verdad? Roba y dice, no sé por qué lo hago, ¿no? Todos son desequilibrios que son consecuencia del pecado en la mente. Adicciones y ataduras, ¿no? La droga, por ejemplo. La droga es una gran adicción. Y no solamente la droga, ¿no? También alguna bebida, ¿no? Gente adicta, por ejemplo, al café, alguna bebida, no sé, adictos al celular, ¿no? Adictos a la televisión, adictos a la música, adictos a comportamientos, a vocabularios, adictos a tantas cosas, ¿no? Cada quien a veces podemos caer en esas adicciones, angustias, temores, vergüenza, agitación, ira, tensiones, tristeza, depresiones, en una palabra, vida sin sentido. Y todo eso es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Solo el Señor le da sentido a nuestra vida. Incluso aquello pequeño que hagamos, eso pequeño le da sentido a la vida cuando lo hacemos de cara a Dios. En cambio, lo que hacemos de espalda a Dios, por muy grande que sea humanamente, una gran obra puedo hacer yo humanamente, pero si lo hago de espaldas a Dios, eso no tiene sentido. No te sientes realizado como persona. Luego, además de la persona, el pecado tiene consecuencias en las relaciones interpersonales, inexistentes o falsas, conflictivas o enfermas, relaciones conyugales y familiares desajustadas y disfuncionales con graves daños para toda la vida. Ya dijimos del matrimonio, ese desajuste, ¿no? Ese desajuste en esa relación con el cónyuge. Como al principio dijimos, cuántos matrimonios están pidiendo divorciarse, separarse. Y estos matrimonios, cuando deciden divorciarse, ya en la vida real, ya están divorciados. Ya no conviven, ya no hay armonía. Parece que el verse, el tratarse, como que ya no es agradable para la otra persona, para el cónyuge, para el esposo, para la esposa. Quiere decir que cuando deciden separarse es porque ya antes ya lo han estado. Y todo eso también, hermanos, es consecuencia y afecta a esa relación interpersonal. Incapacidad de amar sanamente y constructivamente. ¿Y acaso existe el amor sano? Sí, porque también existe el amor insano, aunque se le llame amor, ¿no? Pero es como una especie de amor, un amor erótico, un amor de filantropía, ¿no? Simplemente lástima. Y eso no es amor, ¿no? Dios nos pide ese amor real, ese amor limpio, como el de Dios para el ser humano. Ese amor que San Juan lo llama el agapao, ¿no? Ese amor puro que solo existe en Dios. Incapacidad de amar pues sanamente y constructivamente. Y para expresar el amor, el abuso sexual en niños es algo muy común, ¿no? Lo que se llama técnicamente como la pederastia o la pedofilia, que se está cayendo últimamente mucho en esas situaciones, ¿no? Profesionales, lamentablemente sacerdotes que quizá puedan caer en esas situaciones de la pedofilia, y es parte pues de eso, de las relaciones interpersonales como consecuencia del pecado. Deshumanización y despersonalización del sexo, agresividad de palabra y de hechos, relaciones engañosas, interesadas y posesivas, adicciones y codependencias, desconfianza y soledad. Como ven, hermanos, todo esto es consecuencia pues de ese pecado. Pidamos a Dios que nos ayude, ¿no?, a poder rechazar, como dijo un día un predicador, odiar lo que Dios odia, es decir, el pecado, evitar todo aquello que nos separa de Dios. Que cada día vayamos tomando conciencia pues del pecado y sus consecuencias, y eso nos hará cada día mejores. Que San Martín de Porres, que San Óscar Romero nos ayuden
a ser mejores cristianos y a imitarlos como ellos fueron imitadores de Cristo, y así algún día estemos donde ellos ahora están. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.